Quizás hay muchos egresados, quizás hay muchos estudiantes de que ellos no saben mucho de este tema Ujú. y por ello, ¿qué consejos tú les darías a ellos para que puedan destacarse en estas entrevistas? Qué consejos. Que cuando no saben algo sean sinceros. No intenten inventar una respuesta, porque obviamente uno no lo sabe todo, nadie lo sabe todo. Van a haber preguntas que probablemente no domines y la forma en la que lidies con esas preguntas va a ser un diferenciador, porque hay personas que intentan responder todo con lo que sea, ¿no? Entonces, mi consejo es que respondan bien las preguntas que saben y las que no saben, pues intenten lidiar bien con ellas, ¿no? En este momento. Hoy día se está realizando lo que es el segundo podcast para lo que es la revista Competitividad y para ello hemos conseguido a un gran ingeniero de IA llamado Jonathan, que es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería en carrera de Ingeniería Industrial. Buenos días, Jonathan. Mi nombre es Diego Sánchez. Mucho gusto, Diego. Bueno, me presento nuevamente. Buenos días. Mi nombre es Jonathan Morgan. Soy egresado de aquí, de la Universidad Nacional de Ingeniería, de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Soy ingeniero industrial. Actualmente me desempeño como engineer en la empresa consultora Globant. Tengo más o menos 5 años de experiencia desarrollando aplicaciones e infraestructura de Machine Learning e inteligencia artificial. Um, bueno, personalmente me gusta bastante probar restaurantes nuevos, pues me gusta viajar, me gusta explorar nuevas tecnologías también, que se gustaría agregar. Me gusta ir al gimnasio, solía venir bastante aquí al gimnasio de la universidad en las mañanas antes de comenzar las clases. Y bueno, también jugar videojuegos y ver anime. Creo que esa es mi presentación. Ok, Jonathan. Uh -huh. Vamos a comenzar con lo que es la primera pregunta y es un tema muy importante quizás para algunos estudiantes de la uni, Sí, que son las habilidades blandas. sí. ¿Qué habilidades blandas y técnicas son necesarias para poder destacarse en empresas grandes como es Globant? A ver, yo creo que hay un tema bastante importante a la hora de hablar de las habilidades blandas y es que tal vez se suele generalizar sobre que tienes que adquirir muchas habilidades blandas, ¿no? Y sobre la importancia de ellas, ¿no? Pero yo creo que cada persona debe identificar cuáles son las habilidades blandas con las que es buena y con las que debería mejorar, ¿no? Por ejemplo, a algunas personas les cuesta hablar en público, les cuesta mencionar sus ideas. Eso es importantísimo. Por ejemplo, a la hora de trabajar en equipo, tienes que comunicar lo que piensas, cuáles son tus propuestas, qué es lo que sabes, ¿no? Si no lo comunicas, pues obviamente no te van a entender, no vas a poder mostrar lo que realmente conoces, ¿no? La comunicación es importante y tú tienes que identificar si esa es la que te falta o esa es la que tienes que mejorar, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, a la hora de organizarte, a la hora de ponerte tus propios, la forma de medir con la que avanzas, la forma en que avanzas, ¿no? Necesitas ser organizado para que puedas llegar a los tiempos de las cosas, de las tareas que te pongan, ¿no? Lo mismo con, no sé si el inglés es una habilidad blanda, te mentiría, no soy muy experta en eso, pero definitivamente lo pondría ahí, ¿no? Eh, y bueno, o sea, creo que en resumen es identificar cuáles son esas habilidades blandas que careces, cuáles son las que ya tienes, porque no creo que nadie tenga nada, algo siempre tienen, y verificar, ¿no? ¿Qué me conviene potenciar? ¿Qué me conviene, bueno, empezar desde cero a practicarlas? Ok. Uh -huh. La segunda pregunta que estamos realizando es, en lo que es tu camino profesional, Uh -huh. ¿qué tan importante han sido los proyectos personales y también lo que es el aprendizaje autodidacta? Yo creo que ha sido crucial. Es un concepto crucial. La universidad te forma hasta cierto punto y luego tú autodidactamente o de forma autónoma tienes que identificar qué es lo que te hace falta, ¿no? Más sabiendo la especialidad que vas a escoger, ¿no? Entonces, el tema de ser autodidacta es crucial, sobre todo para una ingeniería, para cualquier ingeniería, creo yo. Ser autodidacta es crucial. Pero la primera parte de la pregunta era, ¿me repites? ¿Cuáles fueron los proyectos Proyectos personales? personales, sí. Tal vez en tecnología es donde se mide más eso, ¿no? Cuando no trabajas en tecnología, pues tener un buen CV o tener una presentación, o sea, como que tu background en tu perfil de LinkedIn es lo esencial, ¿no?
Pero en tecnología tener proyectos personales suma muchísimo. Que sepas venderlos, que tengas un repositorio donde pongas los proyectos que has hecho. Y me parece que en temas que no son tecnológicos no lo he visto mucho, aunque también debería ser muy bueno tener un backlog, ¿no? Tal vez un CV virtual propio donde indiques en dónde has trabajado y qué es lo que has logrado, ¿no? O sea, sí me parece que los proyectos personales influyen mucho en si las empresas te contactan a ti, porque a veces no es que tú busques a las empresas, ellas te buscan porque ya expusiste lo que sabes hacer, ¿no? Entonces sí es importante en los proyectos personales y que los divulgues, ¿no? Que los hagas conocidos. Ok. La tercera pregunta sería, es un tema muy común para lo que son los egresados, también nosotros, que somos estudiantes, Uh -huh. es ¿qué proceso, o al menos, cuál fue tu preparación para lograr prepararte para poder tener un puesto en lo que es Globant? Ya, ¿Cuál fue tu preparación para al menos lograr el proceso de selección en empresas muy importantes como son Globant? Yo te diré que hay dos formas de que tú entres a trabajar a una empresa. Que tú postules, ¿no? Que hagas tu postulación, ¿no? Que sigues el proceso estándar, ¿no? Postulas, mandas tu CV, revisan tu CV, te contactan, hacen tu entrevista, pues la primera, ¿no? Con la de recursos humanos, luego la entrevista técnica, pasas tal vez algunas dinámicas, depende del proceso, ¿no? Y luego por fin ya te dan tu carta oferta y pasas a trabajar a la empresa, ¿no? Esa es la forma clásica, se podría decir, de entrar a trabajar. Para eso obviamente tienes que prepararte a la hora de eso. Sí o sí va a haber una entrevista con recursos humanos y sí o sí va a haber una pregunta, perdón, una sección técnica, ¿no? Entonces tienes que estar preparado con tus temas para saber qué es lo que vas a responder. Siempre es bueno preguntarle a la de recursos humanos, a la señorita con la que coordinas, o a la persona con la que coordinas, qué es lo que, cuáles son las condiciones de la posición, las características de la posición, para saber qué es lo que tienes que responder, qué es lo que tienes que específicamente responder, ¿no? Siempre es bueno preguntar, no teman preguntarle a las personas de recursos humanos cuáles son los detalles de la posición, qué esperan de mí, para que ustedes puedan responder adecuadamente. Y la otra forma, creo yo, es cuando ellos te contactan a ti, que es un proceso un poco más sencillo. Porque cuando ellos te buscan, que fue mi caso, por ejemplo, en la mayoría de empresas en las que he trabajado, es el camino de que ellos, la entidad, la empresa te va, busca, ¿sabes qué? Estoy buscando un perfil como el tuyo, vayamos por la entrevista, no es, la primera entrevista no es una entrevista como tal, sino es una formalidad para entregar los detalles de la posición y de ahí viene la entrevista técnica, nada más, ¿no? Y luego ya estás adentro, solo pasas la entrevista técnica y ya prácticamente ya estás adentro. Entonces ahí en esos casos lo que sí tienes que responder bien a la parte técnica, ¿no? Y cómo respondes bien la parte técnica no significa que sepas, te tengas que memorizar todos los conceptos que hay, sino tienes que enfocarte en los fundamentos de lo que conoces. Si tú sabes los fundamentos de lo que conoces, lo que viene después es solamente como que peldaños de eso, ¿no? Se sobreponen a los fundamentos. Si tú conoces los fundamentos, ya estás, creo yo. Esa sería la respuesta. Quizás hay muchos egresados, quizás hay muchos estudiantes de que ellos no saben mucho de este tema y por ello, ¿qué consejos tú les darías a ellos para que puedan destacarse en estas entrevistas? ¿Qué consejos? Que cuando no saben algo sean sinceros. No intenten inventar una respuesta, ¿no? No intenten inventar una respuesta, no intenten quedar bien con una respuesta, porque obviamente uno no lo sabe todo, nadie lo sabe todo, van a haber preguntas que probablemente no domines y la forma en la que lidies con esas preguntas va a ser un diferenciador, porque hay personas que intentan responder todo con lo que sea, ¿no? Entonces, mi consejo es que respondan bien las preguntas que saben y las que no saben, pues intenten lidiar bien con ellas, ¿no? En este momento no conozco la respuesta, por ejemplo, ¿no? Pero te aseguro que voy a investigar más al respecto para estar preparado. Supongamos un ejemplo de respuesta. Otra cosa diría es que estén bien preparados con la empresa, con la información de la empresa en la que están postulando. Obviamente tienen que conocer la empresa donde van a trabajar, ¿no? Cuáles son sus valores, dónde trabaja, en qué sector opera, ¿no? Para que sus respuestas estén ligadas a lo que la empresa necesita, ¿no? La empresa, por ejemplo, va a ser una empresa financiera y tus respuestas técnicas no las vas a dar como si fuese una empresa de telecomunicaciones, porque hay algunos que dan ejemplos así, por ejemplo, ¿no?
Tienes que conocer a la empresa con la que estás pasando el proceso de selección. Y por último, creo que otro consejo importante ahí sería el tema de explayarse bien, ¿no? Explayarse bien definitivamente ayuda mucho. ¿Por qué? Porque si no, como te dije en un inicio, si tú no comunicas bien lo que sabes, por más que seas un genio y hayas sacado 20 en todos los exámenes de la universidad, por las puras va a ser. Porque no comunicas lo que sabes. Y ellos no tienen forma de entender qué es lo que sabes, ¿no? A menos que sea una evaluación así escrita o porque hay algunas empresas que sí toman evaluaciones como escritas o mandan exámenes, por ejemplo, para las evaluaciones técnicas. Al menos ahí podría ser, ¿no? Pero algunos, como Globan, por ejemplo, solo te preguntan conceptos y para el segundo método que te dije, ¿no? Y si respondes bien, pues ya estás, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Ok. Ujú. Ya más dentro de lo que es la empresa Global, ¿qué proyectos o si no experiencias te han hecho destacar, diferenciarte como un ingeniero de inteligencia artificial? Lo bueno de las consultoras, aunque algunas personas, sobre todo de mis colegas de ingeniería industrial, he escuchado que es lo malo, dicen, pero yo creo que es lo bueno desde mi perspectiva tecnológica, es la capacidad que tienen las consultoras para poder cambiar de proyecto y ver distintas perspectivas, distintas industrias, distintos problemas, ¿no? Entonces, yo te diría, yo llevo más o menos un año y medio en Globan y he tenido la oportunidad de trabajar en 3 proyectos dentro de esos años, dentro de ese tiempo. Y creo que lo importante más que destacar, yo creo, ha sido el poder dar un poco más de lo que me han pedido. O sea, te doy un ejemplo, ¿no? En mi primer proyecto querían una plataforma para desplegar modelos de Machine Learning, ¿no? Pero la querían simple, para una prueba de concepto nada más. Entonces, si te piden, no sé, pues, si te piden algo simple, tú intenta cubrir todo lo que se pueda bajo los criterios que te pide el cliente, ¿no? Bajo los criterios que te pide el proyecto. Intenta cubrir todos los espacios y si puedes agregar opciones adicionales como, mira, si pasa esto, podríamos cambiar con esto. Si pasa esta otra cosa, podríamos cambiar, das alternativas, das opciones, ¿no? No debería tomarte mucho tiempo dar esas facilidades al cliente o al jefe de proyectos. Cuando tú tomas esa actitud, ellos consideran mejor tu perfil para siguientes proyectos, para siguientes cosas. Es como cuando estás dando un examen o cuando estás haciendo un trabajo grupal, ¿no? Si haces solamente lo que te piden, pues vas a sacar tu nota y ya, ¿no? Pero la idea no es eso. La idea es que tú, si estás comenzando sobre todo, que es lo que me imagino que la mayoría aquí en la uni, en la situación en la que está, tienes que dar un poco más, definitivamente, lo tienes que hacer. Esa sería mi respuesta. Otro tema también interesante es ¿qué consejo le darías a los estudiantes que quieran trabajar en empresas tecnológicas como ya como Global o también de otro tipo? Empresas tecnológicas. ¿Qué consejo? Yo creo que el consejo crucial es saber los fundamentos de lo que conoces, saber inglés y practicar. Practicar lo que sabes hacer. ¿Por qué? Porque al menos en tecnología, la práctica es muy importante. No sé cómo será, la verdad, siéndoles sinceros, nunca he trabajado en algo muy relacionado a la ingeniería industrial, pero no sé si ahí la práctica, como es en el tema de la programación, de la arquitectura de nube, por ejemplo, o la infraestructura local, que tienes que saber y practicarlo, no sé si sea la misma forma, me imagino que sí, ¿no? Todo en la vida es una práctica, lo tienes que practicar para dominarlo, pero eso es vital, ¿no? Y en el caso de empresas como Globan, si bien tiene bastantes clientes muy interesantes aquí en Perú, tiene clientes interesantes aquí, me parece que el BCP es uno de ellos. Este, más importante de estas, si vas a entrar a este tipo de empresas, tu objetivo debería ser participar en proyectos de afuera, proyectos extranjeros, para que puedas ver la realidad de otras empresas allá, rodearte con profesionales de allá, ¿no? Ver cuáles son sus niveles, cuáles son sus capacidades, ver los proyectos de otras empresas externas. Entonces, si vas a trabajar en empresas tecnológicas, definitivamente el inglés es vital para que puedas participar en esos proyectos. Esos serían mis consejos. Okay. Ujú. Según lo que tengo entendido, tú tienes un emprendimiento. Sí. ¿No lo podía presentar?
Sí, yo tengo una startup, está en fase de validaciones que se llama Looper AI y mediante Looper AI hemos creado una comunidad que se denomina AI Playgrounds. O sea, ¿cuál es el objetivo de ambas, ¿no? Tanto del emprendimiento como de la comunidad? Nosotros queremos democratizar y profundizar el conocimiento de la inteligencia artificial aquí en el país, no solamente práctico, sino también investigativo. ¿Cuál es el problema con la inteligencia artificial? Sobre todo con la inteligencia artificial generativa, que se ha llenado de mucha información vaga sobre esta tecnología. Mucho hype, se podría decir, ¿no? Y este hype se ha extendido por información que tal vez solo se toma del hype, solo se agarra del hype para divulgar esta información. Pero cuando alguien quiere aprender prácticamente cómo construir con esta tecnología o cómo avanzar en el aprendizaje de esta tecnología o qué puedo investigar con ella, no hay o no he visto, no he sido partícipe de eventos de ese tipo aquí en el país. Sí lo he visto en el extranjero, bastante. En Chile, en Colombia, en Argentina lo he visto bastante, ¿no? Y me parece que tanto Looper AI como AI Playgrounds buscan traer esa dinámica aquí, ¿no? Empezando por las universidades, empezando por la gente que trabaja, que quiere integrar esta tecnología en sus emprendimientos o en sus trabajos, ¿no? Eso es lo que intenta cubrir Looper AI y AI Playgrounds, ¿no? Ok, muy interesante. Uh -huh. Tú al menos como emprendedor, ¿cuáles fueron tus principales obstáculos? Eh, Creo que me parece que no lo comenté, pero Looper AI es un emprendimiento como tal y AI Playgrounds es la comunidad, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el principal problema del Looper AI a la hora de identificar, a la hora de empezar? Es el problema. Lo mencioné creo que en un inicio. El problema, lo que vas a intentar solucionar, tiene que tener un dolor real y un dolor pagable, diría yo, ¿no? Un dolor que alguien esté dispuesto a pagar por un servicio que tú ofrezcas, ¿no? Puede haber un dolor, ¿no? Por ejemplo, encontrar información en Internet puede ser un dolor porque hay fuentes que no son fiables, ¿no? Hay mucha información y mucha desinformación, pero ¿qué tanto alguien estaría dispuesto a pagar por un servicio que recopile información por ellos, por ejemplo? Por darte un ejemplo, ¿no? Entonces, el principal problema lo principal que tiene que hacer una empresa o un emprendimiento es identificar el problema, identificar si ese problema tiene una solución por la cual alguien pagaría por ello, ¿no? Y en el tema de la comunidad, yo creo que el principal dificultad para la comunidad es tener una base de personas que que crean en lo que hay que hacer, ¿no? En lo que se tiene que hacer. Si bien el tema de la inteligencia artificial está muy difundido, eh, yo creo que se tiene que difundir correctamente desde las bases, desde el entendimiento, independientemente si eres persona técnica, persona no técnica, si eres product manager, si eres ingeniero en calidad, ingeniero industrial, de sistemas, yo qué sé. Independientemente, tú tienes que entender las bases. No digo que tienes que ser técnico exclusivamente, tienes que entender las bases, porque a partir de ahí tú vas a saber si realmente esta tecnología te sirve o no te sirve, ¿no? Hay muchas empresas que por hype intentan integrar inteligencia artificial, no, que managers, ¿no? Ingenieros que están a cargo o gerentes, ¿no? ¿Sabes qué? Hay que meter inteligencia artificial. Pero como no conocen las bases, no saben dónde se aplica, no saben cómo se aplica, no saben para qué sirve, entonces solamente lo adaptan y tienen un producto muerto ahí en su esto, es una gastadera de dinero y ya está, ¿no? Entonces, el tema de creer y difundir eso es otro aspecto crítico de la comunidad. Muy interesante. Uh -huh. ¿Qué problema o necesidad en el mercado te motivó para tú poder crear Looper AI? Eso tiene que ver con el problema que te comenté, ¿no? Tiene que ver con el problema, con la problemática en este caso, para generalizarlo. Como nosotros estamos en un proceso de validación, ¿no? Como te digo, esa es la parte más crítica. Los sectores que más han destacado en tratar o tener una adopción más agresiva, se podría decir, o donde hay más
posibilidad de implementar inteligencia artificial según nuestra perspectiva y de lo que nos atrae es el sector educativo y el sector financiero, por ejemplo, donde definitivamente la inteligencia artificial va a revolucionar mucho, ¿no? Y AI Playgrounds intenta, porque no voy a separarlo, AI Playgrounds y Loop AI es prácticamente un conjunto, ¿no? Y AI Playgrounds busca dinamizar eso, divulgando información, divulgando conocimiento, mejor dicho, ¿no? Entonces, a través de todas las actividades que hagamos en AI Playgrounds, se puede identificar, ¿no? Se puede identificar cuál es realmente el sector donde uno se quiere enfocar, ¿no? Okay. ¿Cuál ha sido la lección que tú has aprendido como, como un emprendedor y también como CTO? Lecciones. Yo creo que como CTO... Las más importantes. Sí, yo creo que como CTO, la lección más importante y que más tiempo y dificultad y dolor me causó entender es que tal vez una prueba de concepto es más complicado armar una prueba de concepto que pasar de la prueba de concepto a un producto real, a un producto ya construible y vendible. ¿Por qué? Porque muchas veces para la prueba de concepto tú tienes que ser un todista, ¿no? Eso no pasa cuando trabajas, por ejemplo, porque en el trabajo tú tienes un rol, una función que cumplir, tienes un papel y tu rol, tus skills están diseñados para cumplir tu rol, ¿no? Pero cuando ya pasas a emprender, y sobre todo pasas a aprender en tecnología, cuando quieres hacer una prueba de concepto, sacar un MVP, un producto viable, ahí es donde vienen los problemas. ¿Por qué? Porque probablemente tú eres muy bueno para levantar infraestructura, pero eres malo para hacer backend o frontend, por ejemplo. O simplemente no eres malo, sino no lo conoces, ¿no? No sabes. Entonces te va a tocar aprender un poco, ¿no? Aprender un poco y lanzar así tu MVP o tu prueba de concepto, ¿no? Entonces, lo difícil es armar eso para un producto que obviamente la parte anterior ya tiene que estar resuelta, el problema y la solución que propones, ¿no? Y luego cuando ya tienes tu prueba de concepto lista, ¿no? Y ya la has probado con personas, ya ha sido probado, luego pasar a un producto que ya escale, diría que es más sencillo porque ya sabes a qué personas pedir ayuda. Y ese es otro tal vez, otra lección. Uno como CTO ya no programa o ya no se encarga de la parte técnica, ¿no? Tienes que saber lidiar con personas que conocen la parte técnica, inclusive que conozcan más que tú. Entonces, ese te diría que me ha costado mucho entenderlo, mucho tiempo, no solamente tiempo, sino también frustraciones en algunas tecnologías que cuestan aprender, porque esto no es fácil, algunas cosas no son fáciles de aprender, cuestan, pero ya uno cuando lo interiorizas, te das cuenta de que sí, no lo vas a poder hacer solo, tienes que pedir ayuda, tienes que contactar con más personas que conozcan cosas que tú no conoces y complementarse para poder levantar un producto. Por eso te digo que la lección más importante es llegar a la prueba de concepto o al MVP es más difícil que pasar del MVP al producto. Sin quitar, obviamente, que levantar un producto es complicadísimo, ¿no? Pero yo hablo en lo personal, ¿no? En lo personal. Porque ya cuando vas a levantar un producto, seguramente ya vas a tener un equipo con el que trabajes, ¿no? Okay, muy interesante. Y ya para concluir, ¿qué consejo nos darías a nosotros los estudiantes, también egresados, que quieren emprender en lo que es el sector tecnológico? Creo que lo mencioné a la hora del problema, ¿no? Creo que la skill técnico no es suficiente para decir y lanzarte al tema de emprendimiento. No es suficiente. Tienes que entender el sector donde vas a trabajar, tienes que conocer a las personas que trabajan en ese sector, tienes que entender cuáles son los problemas que tienen esas personas y a partir de ahí recién vas a poder diseñar un producto o un servicio que se acomode a esa necesidad y por la cual esas personas puedan pagar. Ese yo creo que es el principal problema de los emprendimientos tecnológicos y por los cuales muy pocos emprendedores tecnológicos tienen éxito en sus emprendimientos, ¿no? Y que muchos CTOs o muchas empresas tecnológicas
en la parte técnica no están liderados por alguien técnico, sino por alguien que sabe lidiar con personas, sabe gestionar talento mejor que uno, ¿no? O mejor que uno definitivamente, porque no es una persona técnica, ¿no? Creo que es algo que con el tiempo, en mi experiencia con Lumbre, ahí es algo que he interiorizado bastante, ¿no? Tú no tienes que ser el mejor en todo, solamente tienes que ser el mejor en lo que sabes hacer y luego tienes que ser muy bueno, eso sí, en delegar y coordinar con otras personas. Yo creo que ese es el principal consejo que le daría a alguien que quiere emprender de aquí desde la universidad. Y otro más, justamente ligado a ese segundo punto, es que no se queden en la universidad y no se queden en los salones de clase ni en los exámenes. Salgan, vayan a comunidades, vayan a otras universidades, conversen con otras personas, intenten conversar con profesionales que ya trabajan ahí. Esta es una muy buena iniciativa para que puedan escuchar mi experiencia, pero así como la mía, hay un montón de personas que seguro han pasado por otras, por otras experiencias que les vendría muy bien conocerlas desde ahora. Yo lamentablemente no lo hice desde la universidad, son cosas que ya pasaron, pero ustedes tienen la oportunidad de hacerlo en este momento. Salgan, vayan a otras universidades, conversen, conozcan y luego apliquen. Ese sería el otro consejo. Ok. Ujú. Y con esto se ha concluido lo que es el segundo podcast. Muchas gracias, Jonathan, por responder las preguntas. Este es un conocimiento muy enriquecedor para nosotros los estudiantes, porque este es un tema muy importante hoy en día, porque la inteligencia artificial es algo que es el bueno ahorita, Sí, y siempre es bueno conocer el tema. sí, definitivamente. Nada, de nada. Gracias por la invitación a ustedes.